Ya lo expliqué, señor Suizo, y me encanta cómo juegan a un juego de tecnicismos. Bien, si yo en un trabajo digo, acostate conmigo o te despido, ¿cómo llamas a eso? Lo llamas coerción, acoso. Entonces, si el gobierno suizo nombra a un administrador como un directorio de guerra donde la mayoría no son suizos y la minoría sí lo son, y le dice a ese directorio, o eligen sus reemplazos, o los despedimos a todos y básicamente pondremos a la organización en una administración judicial y se quedará bajo el control de la ISA, y luego eventualmente decidiremos qué hacer con ella dentro de unos años, ¿es eso libre albedrío? ¿Y no está en mi derecho de decir que ese fue un movimiento forzado por parte del gobierno suizo? Éramos la mayoría del directorio, Emurgo e Input-Output. Ya habíamos decidido que queríamos cerrar la Fundación Suiza, trasladarla a otra jurisdicción, reconstruirla. A, porque los miembros del directorio tenían responsabilidad privada, responsabilidad personal. Y B, porque la organización no podía cumplir con su mandato previsto de ser una organización basada en miembros, tener un directorio elegido por la comunidad y ser responsable de los resultados dentro del ecosistema. Queríamos mudarla a otro lugar, mover los fondos, intentamos hacerlo. La minoría del directorio intentó despedir a la mayoría del directorio. Resultó en un caso judicial, hubo una demanda real por eso, ganamos la demanda. Luego esa intervino, nombró a un administrador, ese administrador puso eso sobre la mesa y dijo, ustedes no pueden trabajar juntos, así que necesitamos reemplazarlos por motivos de continuidad. Así que teníamos dos opciones, o se pierde toda la fundación y no hay urgencia detrás de volver a encenderla jamás y básicamente se convierte en una organización inactiva, o entra un nuevo directorio que con suerte sea independiente y tal vez vea la sabiduría, lo que intentamos hacer. Así que no jugamos los dados y seguimos en ese plan. Ese nuevo directorio es el que está hoy. Eso es un hecho. Es lo que pasó. Intentamos muy duro durante 3 años trabajar con ellos, mientras creaban Pragma y mientras lanzaban su propia constitución competidora e intentaban descarrilar la convención constitucional, mientras iban y reclutaban empleados, mientras construían clientes competidores que nadie pidió, para poder ir e intentar despojar a los desarrolladores de I.O., mientras se abstenían de nuestro financiamiento y hacían todas esas cosas y utilizaban su ADA como arma y decían que si no los apoyamos votarían en contra de Catalyst. Ese es el punto en el que estamos. Bien, entonces eso fue lo que hizo su gobierno. Tal vez tengo una idea de cuál se suponía que era la intención de la Fundación Cardano. La Fundación Cardano original no estaba en Suiza. Era la Digital Asset Foundation en la isla de Man. Yo tenía derechos de fundador en esa organización. Michael Parson creó la Fundación Suiza con MME y se dio a sí mismo los derechos de fundador con ella. Retiró los activos de la Digital Asset Foundation y pudimos forzarlo a salir después de que empezaron a pasar cosas malas y entonces teníamos la mayoría del directorio. Lo primero que intentaron hacer con MME fue tratar de descubrir cómo cerrar la Fundación Suiza porque no servía para su propósito. Así que cuando ellos también dicen, bueno, vos la creaste, así que es tu problema. Es una mentira directa. Nunca hubo intención de estar en Suiza. Simplemente terminó de esa manera y terminó en una estructura de gobernanza que no sirve para su propósito. Y si no estás de acuerdo, entonces decime, ¿por qué alguien que no tiene beneficio de capital tomaría un riesgo personal y tendría responsabilidad personal y responsabilidad legal? ¿Por qué lo harían? Bueno, esa es la estructura actual de esa cosa. No están diseñados para administrar ecosistemas de criptomonedas. Hay organizaciones como la Fundación DLT en Abu Dhabi, la estructura Duna en Wyoming, que fueron creadas literalmente para dar derechos a los poseedores de token sin darles acciones y también para tener un directorio electo y también para brindar indemnidad a las personas que dirigen la organización. Fueron creadas después de que todos empezaron a retirarse de Suiza y dejar de hacer cosas ahí. Bien, ese es el punto en el que estamos. Y en su lugar lo que hacen es atacarme como persona. Dicen, oh, todo se trata del ego de Charles y él es un fanático de control y un narcisista y un sociópata y simplemente ataca cualquier cosa que no puede controlar. Así que estoy controlando al pedir un directorio elegido por la comunidad que yo no controlo. Y también al principio yo creé el protocolo. Si solo hubiera querido controlarlo, simplemente lo habría controlado. No habría tenido la CF. Dibujé el diagrama de las 3 entidades. ¿Tiene algún sentido para ustedes? Ustedes necesitan una organización como esta, así que creamos una, se llama Intersec, y ellos hicieron todo lo que estuvo en su poder para intentar descarrilar o deslegitimarlo. Pero ahora está financiado y la mayoría del directorio es elegido por la comunidad, lo cual era la intención original.
estaba pasando por un periodo de transición y ahora se dirige hacia ahí y se está convirtiendo en una organización real con un buen liderazgo detrás, está empezando a hacer las cosas que la CF se suponía que debía hacer desde el principio y es responsable ante sus miembros que están compuestos por el ecosistema en su conjunto. Sí, no hay nada que pueda hacerse. Los suizos se protegen a sí mismos. Bajo ninguna circunstancia dejarán que ese dinero salga de su jurisdicción.